Buenos días a todas. Vamos a empezar con el cambio de color. Yo tengo un yute. Vamos a hacer la preparación de esta punta para poder cerrar bien prolijo la primera parte del proyecto. Subimos la funda. Con la tijera o alguna herramienta que les resulte cómoda a ustedes, van a llevar de afuera hacia adentro los pelitos que tiene la funda del cordón para que queden todos bien acomodados dentro del cordón. Cuando ustedes entienden que ya está bien acomodados, van a acomodar el relleno de la parte superior del cordón con una leve presión de los dedos para que quede más acomodados y que la parte superior quede lo más igual posible al resto del cuerpo del cordón en su ancho. Y entonces vamos a terminar de coser. Vamos a seguir hasta el final. Vamos a dejar la aguja baja. Y voy a preparar la punta del cordón que quiero incorporar. Este también es un cordón de algodón premium. Muy bonito es este rosa. Y voy a preparar la punta del cordón de la misma manera. Llevo lo que quedó de funda hacia arriba. Acomodo la parte de la funda que quedó sin relleno de afuera hacia adentro. Otra preparación de punta es directamente doblar la parte de la funda que está sin relleno y la acomodo al coser entre los dos cordones. Depende de cómo sea esa terminación, si le van a poner etiquetas, si no, ustedes irán eligiendo qué preparación de punta van a hacer. Entonces voy a acomodar este nuevo cordón levantando el pie de máquina. Lo acomodo y me voy a ayudar con la tijera para hacer presión. Bajo el prensatela y despacito puedo dejar la tijera acomodada si necesito que me haga más presión, pero ojo que la aguja no le pegue a la tijera, porque ahí van a romper la aguja. Entonces, hago la presión necesaria y despacito voy bajando la aguja. Sigo cosiendo. Seguimos cosiendo con normalidad. En este caso no voy a cambiar de color porque voy a dejar solo un borde. Me refiero al hilo, no le voy a cambiar el color al hilo. Pero sí ya tengo que tener definido qué terminación le voy a poner. Porque según la terminación que utilice, es la preparación de la punta del cordón que voy a tener que hacer y tengo que trabajar con comodidad. Entonces, si por ejemplo yo voy a poner una etiqueta, puedo cortar, doblar, coser y después con la etiqueta ya va a quedar tapado.
Si yo lo tengo que entregar al cliente porque el cliente va a poner él su etiqueta, puedo terminar de preparar la punta del cordón de la misma manera para que quede un proyecto bien prolijo. Entonces tengo que calcular hasta dónde va a llegar el cordón y dejar los centímetros necesarios para preparar esa punta. Entonces no puedo seguir cosiendo hasta acá porque después no tengo movilidad para poder trabajar debajo de la máquina. Entonces es por eso que dejo bastante sin coser, ya defino la terminación. En este caso voy a dejar, puedo volver a preparar la punta como les decía, o les quiero mostrar cómo quedaría si simplemente retiro la funda, corto, vuelvo a acomodar la funda y doblo estos pelitos para que queden bien acomodados a la hora de terminar. Voy a cortar más porque no me quedó bien a la altura que quiero que termine. Acomodo y ahora sí doblo entre medio de los cordones el cordón sin relleno para cerrar la punta. Cuando llego a la unión de los colores, cambio la puntada a 0, retiro el proyecto y corto los hilos. Fíjense la unión de los cordones que quedó perfecta. Yo en esta base llegué a los 31 centímetros y recuerden esta medida, que es algo importante que van a tener que tener en cuenta si producen en cantidad o que sean iguales. Llevo mi trabajo a la máquina, ya venía cosiendo. Opa, voy a coser un poco más. Tengo mi base, estoy haciendo la base plana como siempre, con la mano derecha sin tensar el cordón, la mano izquierda es la que estuvo acompañando el giro del proyecto. Y ahora, como voy a producir varias cestas o quiero que todas me queden iguales, voy a ayudarme con un alfiler y lo voy a usar como marcador a la altura del pie de la máquina para saber que a la altura del alfiler fue cuando yo comencé a levantar la cesta. Y acá tengo dos opciones. Siempre con mi mano izquierda por debajo puedo dar una primera vuelta así a 45 grados o llevarla de manera paralela a la máquina. Cuanto más recta quiera, directamente la voy a llevar a la máquina de manera paralela. Y si quiero que tenga una pequeña curva, la voy a dejar en 45 y en la segunda vuelta la voy a elevar. Ojo que yo estoy hablando de manera paralela, no que la tienen que torcer. Derecha, la mano izquierda va a acompañar este giro de la base y acá la mano derecha va a ejercer la tensión necesaria para que el cordón quede tenso y la pared de la canasta quede recta. Ahora bien, en las máquinas familiares voy a tener que ejercer la tensión que el motor de mi máquina me permita, mientras que en la industrial sí puedo ejercer una mayor tensión. Y entonces empiezo a trabajar. Tengo que mantener la misma tensión en toda la cesta.
Ya di mi primera vuelta y fíjense que ya al solo la primera vuelta la base ya fue levantándose. Y así voy a seguir cosiendo con la mano izquierda paralela y sosteniendo la base hacia la máquina y la mano derecha tensando, según la máquina que esté utilizando, la tensión necesaria para que el cordón trabaje tenso. Y se me acabó el hilo, así que retiro el proyecto. Yo no corto el hilo de la aguja, solo cambio el del crochet. Yo tengo que bajar el prensatela porque mi máquina la hice elevar. Y vuelvo a poner un nuevo carretel para que se vaya bobinando mientras trabajo. Las que tienen o vayan, si van a tener máquina industrial, sepan que utilizan 2 carreteles por color y eso es algo que también terminamos comprando al por mayor porque vamos cambiando al producir y el cliente elige el color, vamos cambiando de muchos colores. Vuelvo a acomodar el proyecto, tironeando del hilo para que quede bien acomodado bajo el pie de máquina. Doy unas puntadas hacia adelante, hacia atrás. Y voy a continuar cosiendo y tensando el cordón. Ya estoy terminando la segunda vuelta. Y ustedes fíjense, mientras que yo sigo cosiendo, la parte superior de la base. Fíjense que la parte superior de la base está apoyada en este soporte. Es mi tercer mano. La mano izquierda acompaña el giro, la mano derecha tensa el cordón y este soporte que le adicioné a la máquina es el que me ayuda a contener la base para que no se venza. ¿Qué es esto? No es más ni menos, chicas, que lo que viene adentro de los rollos del cordón, los tubos. Acá. Sí, acá. Es uno de los rollos de los cordones. Tiene que ser un soporte claramente liso y que no dañe el cordón, porque el cordón está constantemente pasando por él. Entonces tiene que ser algo que no lastime y que sí sostenga. ¿Sobre qué lo tengo apoyado? Las que vivimos en pueblo y no tenemos gas natural, tenemos garrafa. En las garrafas vienen estos tapones y no está más que puesto el tapón y el tubo dentro. Así. Y entonces con estas cosas fui Caro, resolviendo. consulta. Sí, Más o menos estoy viendo como a la altura del pie de máquina, como que continúe el pie de máquina. está en línea recta. En la familiar va a pasar exactamente lo mismo. A ver si la puedo acercar. En la Janome
lo voy a sostener en la misma línea del pie de máquina. Acá, lo voy a pegar con silicona líquida y tiene que quedar en línea recta, porque al girar, la base tiene que estar todo en la misma línea. Y seguir trabajando. Tengan en cuenta que la velocidad que utilizamos en la máquina industrial es mayor y el cordón, en este caso el yute, puede llegar a lastimar la piel, genera un ardor, que es más, me paso el dedo y arde, porque la velocidad que tiene al pasar el cordón y la tensión que yo estoy ejerciendo puede llegar a irritar la piel. Acá vale ponerse curita, una cinta de papel, un algo para no lastimarse. ¿Eh? Y la postura de los dedos al tensar la base es el cordón entre el pulgar y el índice tensando y el dedo índice y el mayor van a ir juntando los cordones para que se puedan coser. Fíjense que nosotros habíamos empezado con una base de 31 centímetros. Yo lo voy a medir ahora de la misma manera y tengo 29 centímetros. Esto refiere a que cuando nosotros cosemos, al hacer la curva, el doblez, el cordón consume esa última vuelta, esa 1,5 de vuelta de cordón. Y entonces, si yo tengo que producir sí o sí bases de una determinada manera, voy a tener que, si yo la tengo que hacer de 30, voy a tener que agregar 1 centímetro, 1,5 centímetros para que la medida final real sea de la que estoy buscando. Vamos a hacer las manijas cosidas en un centro de mesa, que también puede ser una cesta. La medida de la manija es personal, cada uno toma la distancia de las medidas de las manijas según los gustos. Pueden ser manijas bien prolongadas y largas, también pueden quedar en altura o pueden ser bien pegadas al proyecto. Son decisiones personales. Yo decidí que estas manijas iban a quedar cortas porque la altura del centro de mesa es bajo y decidí que esta medida de entre el atraque que hice para que no se abra y la otra costura era de 16 centímetros. Pero no solo marqué a los 16 centímetros, sino que también marqué el centro, la mitad de esta distancia. O sea que ustedes deciden la distancia y marcan el medio. ¿Por qué? Porque este medio lo tengo que medir enfrentado, pasando por el centro de la base, para que quede bien centrado y medido y prolijas las manijas. Cuando marqué el centro opuesto, hago el mismo trabajo de apoyar el centímetro en el medio que marqué, que era 8 porque era 16, mi decisión, marco con un alfiler un extremo de la manija y marco con otro alfiler el otro extremo. Si quiero cerciorarme de que estas distancias sean equidistantes del final y el comienzo de la otra, tomo toda la medida y por supuesto esta medida tiene que ser igual a la otra parte opuesta de la cara de la base. Entonces, ahora tengo que tomar otra medida que es la de la manija. Si yo tomé 16 centímetros, le voy a tener que agregar, y quiero que queden cortas, voy a agregar unos 2 centímetros o 3, si la quiero bien cortita, y si yo la quiero más larga, por supuesto, mayor va a tener que ser el largo del cordón. Entonces, en mi caso, yo voy a tomar 18 centímetros, lo voy a marcar con un alfiler,
y es que lo tengo que llevar así a la máquina. El del medio ya lo puedo retirar, los dos alfileres. Tengan en cuenta el tema del alfiler y la aguja. Esta es donde yo tengo que unir ambos alfileres y ponerlos debajo del prensatela o del pie de máquina. Quiero que los vean bien. Voy a retirar los alfileres bajo y en puntada cero cambio de puntada, el mismo ancho y largo de puntada que venía haciendo y ejerciendo la misma tensión. Cuando llego al inicio de la otra manija, retiro el alfiler, pongo puntada cero, retiro el proyecto, corto los hilos y voy a volver a tomar la última medida, que es el largo de la manija, que en mi caso fue de 18. Mido 18. Vuelvo a marcar con el alfiler. Uno. Puedo hacerlo antes, después. Eso depende de la práctica que tenga cada una de ustedes y lo que resulte más cómodo, lo van a ir haciendo. Yo ya sé que es acá. Acomodo. Voy a retirar los alfileres. Y como ya tengo la puntada cero, cambio al mismo ancho y largo de puntada de antes. Tensión en el cordón. Esperen porque a mí los hilitos no me gustan para nada. Y sigo cosiendo. Voy a detenerme lo necesario a la hora de coser las manijas. Y este ancho de las manijas también va a estar dado según el gusto o diseño que yo haya decidido hacer. Y acá voy a ir llegando a la hora de ver qué terminal voy a poner. Fíjense que yo creo que este ancho de base queda proporcional con este ancho de manijas. Y entonces voy a cortar el cordón. Voy a pegar la punta. Y como le voy a poner una etiqueta, voy a
puedo cortarlo derecho o en diagonal para que vaya terminando el cordón más disimuladamente, más finito. Continúo cosiendo. Doblo, poniendo todo el cordón entre ambos cordones. Y en lo último, hago otra vez con puntada de cero el cierre del proyecto. Lo retiro, corto los hilos. Y así es como les queda entonces todo el cierre del proyecto. Fíjense cómo quedó el cierre de este centro de mesa en base circular. Recién entonces estuvimos viendo las manijas cosidas, que son las más económicas porque estoy usando el mismo cordón y continúo con la costura. Vamos a ver las manijas aplicadas. Pueden ser de cuero. Las medidas estándares son de unos 3 centímetros de ancho por 60 de largo. Estas las corté yo con cuero, igual que las del bolso que les mostré antes. Las marqué y las corté. Y después, bueno, en mi caso tengo las herramientas para hacerle las perforaciones y agregarle los remaches, pero hoy se ven en el mercado, las encuentran ya con las perforaciones y que se pueden coser a mano y quedan increíblemente hermosas, ya sean de cuero o cuerina o de cocuero. Después también tienen las que son de cintas, de algodón o sintéticas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Con qué voy a terminar cada uno? Estas también tienen 3 centímetros. A esta cinta se la sella con el encendedor, igual que el cordón de polipropileno, porque si no se desfleca toda. Y la cinta de algodón, fíjense que se le sale, se deshilacha, y por eso hay que hacerle un sulfilado, o a la hora de coser se dobla y se le pasa a la máquina. Esto es también dependiendo de la altura que tenga su pie de máquina y que pueda introducirse el cordón y esto. Realmente así quedan demasiado gruesas, no pasan por los pies de máquina generalmente por este doblez. Por eso es mejor hacerle el sulfilado y simple, es más probable que pase igual que la cinta que viene sellada, ya la sellamos con el encendedor. Otra aclaración que les tengo que hacer en relación al encendedor es que cuando sellamos los productos o el cordón de polipropileno, no generen un grosor importante en el sellado, solo es apenas como para que no se deshilache, porque si queda un sellado muy grueso y le dan con la aguja, las agujas se les va a romper y no es lo que estamos buscando. Así que tengan cuidado a la hora de sellar los productos sintéticos para que el grosor sea el adecuado o no tocarlos con la aguja. Les voy a mostrar las terminales, diferentes tipos. Ustedes ya conocen las etiquetas de cocuero o cuero, diferentes colores, diferentes texturas. La medida que yo utilizo en etiquetas es de 6 centímetros por 2 centímetros. Me cubre perfectamente el ancho del final de la punta del proyecto. Y después también tengo o utilizo los cocodrilos que van a presión en la punta del cordón y que con un dije, a ver, se pueden colocar, hay dorados, plateados. Están estos otros casquillos que también van con arandela y dije en la punta del cordón. Infinidad de dijes
montones de dijes hay para elegir. También estos casquillos hay metálicos y plásticos. Y también están aquellos que van pegados con silicona sobre el proyecto, que la punta del cordón también tiene que estar terminada de una manera muy prolija, porque estos que van pegados, al ser calados, se ve lo que está, cómo está terminada la punta del cordón. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, uno que está pegado. Este individual lo hice con familiar, cordón tejido color chocolate, y le pegué un triple brillo justo donde está el cierre de la costura, que doblé la punta y le pegué la terminal. Después les muestro que también hice otros con cordón crudo, tejido, en la familiar, y le terminé la punta, solo corté, quité relleno y con un cocodrilo le colgué un diamante que es plástico y quedó con este detalle, solamente el cordón crudo. Estos cocodrilos se llaman así por los dientes que tienen, que es como si mordiesen el proyecto. Y hay otros, no sé si ustedes saben que, bueno, las arandelas son muy maleables, se pueden hasta abrir con la mano nomás, y colocan la arandela, enganchan el dije, el cocodrilo, vuelven a cerrar la arandela, y el cocodrilo, así lo pueden dejar preparados, y el cocodrilo es lo que va en la punta del cordón, según el dije. Acá las ideas son infinitas, porque yo puedo personalizar cada terminación, ya sea con un dije en función de la persona porque la conozco, o porque si es un cumpleaños o algo con algún número o característica que represente y sea significativo al evento que se está llevando a cabo.